Bien, sí, gracias, Fede. No me di cuenta que no estábamos grabando. Esta unidad resulta vital para las concepciones que tenemos en nuestro programa, porque se ponen en juego una serie de cuestiones metodológicas de las que hemos venido hablando, inclusive desde la primera unidad, acerca de observar a la sociedad como el conjunto de las comunicaciones que los aparatos psíquicos que los seres humanos somos, producimos. Aquello que sostiene Luhmann, Niklas Luhmann. ¿Y en qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que ustedes ya escucharon, o ya con los profesores en la primera unidad. Tenemos que reclamarles, por favor, el silencio de los micrófonos. Ustedes vieron ya que en los distintos sistemas jurídicos que han existido o que existen, se admiten distintos modos de producción de derecho. Así, por ejemplo, hemos observado o ya hemos hecho alguna referencia, y vamos a verlo con mucho más detenimiento en la unidad siguiente, en la unidad 6, cuando veamos lo relativo a la producción jurídica, a las decisiones judiciales. En particular, nos hemos referido a el peculiar sistema que tiene el mundo anglosajón, el llamado sistema del common law o derecho común, en el cual la fuente que tiene predominancia en la utilización, que no en la jerarquía, y esto se los voy a reiterar con bastante energía, digamos, con bastante acento, en el sistema anglosajón, es decir, en el sistema inglés, en el sistema del Commonwealth, es decir, la Comunidad Británica de Naciones, que integran Canadá, India, Australia. Pero ¿cómo llegamos con la final? Por favor. A ver, la verdad es que resulta imposible dar clases con tantas interrupciones, chicas y chicos. Les rogamos como una cuestión de cortesía para con todas y todos, y con nosotras y nosotros. En 2 o 3 minutos es la tercera o cuarta vez que tengo que interrumpir para pedir esto. Por favor. Entonces, les decía que en ese sistema, uno de los modos de producción de derecho más utilizados, a los que más frecuentemente se recurre, es la jurisprudencia, el llamado sistema del precedente, regido por la regla del stare decisis. En el sistema al que nosotros pertenecemos, o al que pertenece el sistema jurídico argentino, que es el sistema de el llamado derecho continental europeo, o también civil law por oposición a common law, o statute law por oposición a common law, es decir, derecho legislado versus derecho consuetudinario. La fuente que se utiliza con mayor predominancia es la fuente ley. Aunque, como he recién remarcado, la jerarquía de las normas en uno y otro sistema, en el sistema del common law y en el sistema continental o del civil law, es la misma. Es decir, esto es algo que siempre se lo vamos a preguntar en los exámenes, sean los parciales o en los finales, y les pido que lo retengan. Desde el punto de vista de la jerarquía de las normas, de la jerarquía de las fuentes, perdón, la ley predomina como fuente desde el punto de vista jerárquico, tanto en el sistema del civil law como en el sistema del common law. Es decir, que si hay una contradicción entre un precedente y la ley,
va a predominar la ley, aunque luego vamos a ver cuántos matices puede hacérsele a esta afirmación justamente en la unidad siguiente, en la unidad de producción jurídica. Bien. Dicho esto, quiero recordar también algo que seguramente vieron con los profesores en la clase anterior. Y esto es la afirmación de uno de los mayores juristas del siglo XX, de origen escandinavo, Alf Ross, cuyo libro sobre el derecho y la justicia es un libro que nosotros señalamos como de lectura obligatoria para nuestra materia en diversos puntos, fundamentalmente entre ellos en este de las fuentes del derecho, el capítulo de las fuentes del derecho de Alf Ross es un texto de lectura obligatoria, podríamos decir. Y obligatoria porque necesaria, ¿no? Si la ponemos como obligatoria es porque la consideramos muy necesaria. Y Ross va a decir que las fuentes del derecho son aquellos se valen los jueces para adoptar decisiones, lo tenemos que tomar para poder comprender qué es una fuente en dos sentidos. De una parte, me dice mi sistema que mi conexión es inestable ahora. ¿Me están escuchando mal? Profe, se cortó un ratito cuando empezó a hablar de las fuentes. Sí, se quedó en aquellos. En aquellos. Bueno, vuelvo entonces. Estaba refiriéndome a Alf Ross, a este jurista escandinavo, a su libro sobre el derecho y la justicia, y en particular al capítulo sobre las fuentes del derecho, que como les decía, lo estimamos de lectura obligatoria. Obligatoria por su claridad, obligatorio por su fuerza teórica, que les va a hacer, nos parece a nosotros y nosotras, de mucha utilidad para poder comprender esta cuestión, la cuestión de las fuentes del derecho. Y les decía que era en un doble sentido. De una parte, las fuentes del derecho son materiales para las decisiones judiciales para que los jueces encuentren las razones de decisión. Las razones de decisión. Muy probablemente esta expresión que yo estoy usando y que también usa Alf Ross tiene que ver con la observación del sistema del common law. Porque en el sistema del common law, en el sistema inglés, pudiéramos decir, o británico, mejor dicho, los jueces están regidos por la regla del stare decisis, que digo media palabra ahora solamente porque lo vamos a ver, como les digo, con mucho mayor detenimiento en la siguiente unidad. Según la regla del stare decisis, que en pocas palabras significa estarse a lo decidido, los jueces tienen que emplear para decidir el caso actual, el caso que están decidiendo, alguna regla construida en un caso análogo anterior. ¿De acuerdo? En un caso anterior, cuyas variables de hecho, variables fácticas, son análogas a las del caso presente, esas razones que empleó un juez anterior o el propio juez que está decidiendo. Después vamos a ver qué es esto del precedente, el autoprecedente, el precedente superior, etc. Ahora no nos vamos a meter en ello, pero vale referir esta cuestión. Entonces, el juez tiene que adoptar decisiones en base a esos razonamientos. De la misma manera que un juez del derecho continental tiene que adoptar decisiones en base a las reglas de la ley. No quiere decir esto que un juez del common law no tenga, cuando hay ley, no tenga también que referirse a las reglas de la ley. Y aquí vamos avanzando un poco más.
Es por esto que va a decir Alf Ross que las fuentes del derecho son criterios de objetividad. Retengan este concepto. Criterios de objetividad. Y un criterio es una razón. Una razón. En este caso, una razón para decidir. Y si es objetiva, o mejor dicho, es objetiva, o la llamamos criterio de objetividad, cuando esa razón de decisión es compartida por otros de una manera institucionalmente establecida. A ver, me explico. No sería lo mismo que el juez, para decidir, dijese, voy a condenar a Mengano a pagar a Sutano X suma en concepto de indemnización de daños por haber realizado tal o cual acción que devino en tal o cual mengua de los derechos de fulano, aduciendo como sola razón para tomar esa decisión su parecer moral, su intuición, su sentido de justicia. Puesto que si así lo hiciera el juez, estaría apelando a la mera subjetividad. Por favor, tienen micrófonos abiertos otra vez. A la mera subjetividad. La razón de una razón o un criterio es objetivo cuando es compartido por un número alto de personas que componen una cierta comunidad, por un número que por razones de diverso cuño podemos considerar compartidas. Son razones compartidas. ¿Y por qué digo razones de diverso cuño? Y porque no es lo mismo decir que un criterio es compartido porque el Congreso de la Nación, por ejemplo, estableció a través de los sistemas formales pergeñados en la Constitución Nacional una ley. Una ley es un criterio. Una ley es una razón brindada por los legisladores que representan al conjunto del pueblo, que a través de ciertos mecanismos institucionales han sido elegidos para representar al conjunto del pueblo, y a partir de otros mecanismos institucionales han sido autorizados para expresar la voluntad popular. Es decir, fíjense, dos secuencias. De una parte, los legisladores, las legisladoras, son electas a través de un sistema, por ejemplo, del sistema democrático, que establece una forma de elecciones a través de la cual la mayoría de la comunidad, es decir, por ejemplo, el pueblo argentino, elige a sus representantes. Luego estos representantes, constituidos ya como tales a través de ciertas formalidades en el Congreso de la Nación, siguiendo los preceptos de la Constitución, como ya vimos en la unidad anterior sobre la validez de las normas, en la unidad 3, sobre la validez de las normas, siguiendo esos preceptos constitucionales y otros, como puede ser el reglamento interno de cada Cámara del Congreso, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, sancionan una ley que luego el Poder Ejecutivo promulga, también siguiendo los preceptos de la Constitución, y entonces queda establecido, construido semánticamente un enunciado al cual le conferimos el nivel de fuente del derecho, precisamente porque es un criterio objetivo para decidir litigios jurídicos, para decidir entuertos, para decidir contradicciones o conflictos. De la misma manera,
los jueces y las juezas que componen el sistema judicial tienen autoridad para adoptar decisiones en los ciertos casos, en los casos que les son llevados a juzgamiento, en los casos en los que son competentes. Recuerden lo que vimos también en la unidad 2 sobre conceptos jurídicos básicos. Los jueces y las juezas competentes en una cierta materia, por ejemplo, civil, comercial, laboral, penal, aplican los criterios de objetividad, es decir, las fuentes del derecho que son utilizables según su propio sistema para resolver un caso, para resolver un conflicto. Pero al hacerlo, al decidir, al establecer una sentencia, es decir, al formular otro enunciado, también construyen criterios de decisión que otros jueces o esos mismos jueces pueden llegar a utilizar en el futuro para decir qué. Para decir que la decisión que adoptan no es una decisión subjetiva, oscura, personal, hasta hay sistemas, ya me voy a referir a ello en la unidad 6, ya nos vamos a referir a ello en la unidad 6, hay sistemas en que los jueces o los que deciden los conflictos no expresan por qué los deciden como lo deciden. En el sistema de derecho europeo moderno, al que nosotros pertenecemos, el que Latinoamérica está involucrada y Argentina en particular, en ese sistema, desde el origen sobre todo del Estado de Derecho, los jueces y las juezas para decidir tienen que fundar sus decisiones, o lo que es lo mismo, tienen que motivar sus decisiones. Y motivar sus decisiones significa que tienen que dar razones de decisión. Pues bien, esas son las fuentes del derecho. Por eso es que Alf Ross dirá que las fuentes del derecho pueden ser clasificadas precisamente según su grado de objetividad. Las completamente objetivadas, las parcialmente objetivadas y las no objetivadas. Recuerden que Alf Ross habla de completamente objetivadas, dice que es la fuente ley, las parcialmente objetivadas son la costumbre y la jurisprudencia o precedente, y la no objetivada es la razón o tradición de cultura, de la cual ustedes ya han hablado, pero, o ya han conversado con los profesores, pero volveremos a tocarla en algún momento de esta exposición. Recordemos esto para entonces adentrarnos en el tema de hoy, ¿no? En los temas de hoy, que son los puntos 5.3 y 5.4 de el programa, que si me dan un segundito, ya mismo se los recuerdo para que tengan presente. Ahora creo que se los voy a poder mostrar, si me dan un segundo. Sí, ahí. Fíjense, ¿no? Vamos a poder entrar en el derecho internacional como fuente de derecho, obviamente, el derecho de los tratados, tratar de entender qué es el jus cogens, y hablaremos también sobre las fuentes exógenas, es decir, sobre las fuentes que no son fuentes del derecho, sino fuentes que provienen de otros sistemas que como diría Luhmann, se irritan con el sistema del derecho, es decir, son comunicaciones que provienen de otros sistemas. Para terminar con el debate sobre el orden de prelación de las fuentes, para entender el tema de qué hay detrás de ese debate sobre las fuentes, el problema, por ejemplo, de las hegemonías políticas,
vamos a hablar sobre la pluralidad de fuentes y el pluralismo jurídico, y nos vamos a referir, por supuesto, al sistema de fuentes en el derecho positivo argentino, como para tratar de entender esta cuestión. Bien, así que recuerden que eso es de lo que estamos hablando ahora, y vamos a pasar entonces a un PowerPoint que luego vamos a subir a la Petco, y que es el que empiezo a compartir con ustedes. A ver, un segundo. Vamos a ver si abriéndolo primero puedo mostrárselos de otro modo. Disculpen, pero lo que intento hacer no está saliendo. Bien, ¿están pudiendo ver ahora el PowerPoint bien? Sí. Sí, profesor. Bien. Entonces, lo primero que vamos a tratar es una cuestión que fue muy extensamente considerada por Hans Kelsen, el autor de la teoría pura, de quien ya tantos hemos hablado a lo largo del curso, acerca de la cuestión de la relación entre los sistemas jurídicos nacionales y los sistemas jurídicos y el sistema jurídico internacional. Básicamente, la tesis de Kelsen es que sistema jurídico internacional y sistemas jurídicos nacionales están interrelacionados, componiendo una red que de alguna manera se sostiene la una en la otra, el derecho internacional en el nacional y viceversa. De todas maneras, en la historia de los estados modernos y del derecho moderno, de este que nosotros estamos estudiando ahora, ha habido una lenta evolución que parte de un sistema de relacionamiento, pudiéramos decir, entre el sistema de derecho internacional y los sistemas nacionales de derecho, que el propio Kelsen lo ha bautizado como pluralismo o dualismo al primero, que es aquel en el que se consideraba que el derecho internacional es independiente de los derechos nacionales, o casi pudiéramos decir la afirmación contraria: los derechos nacionales son independientes del derecho internacional. Esto es, ya lo vamos a aclarar, cómo es que este orden fue concebido, por cuáles razones políticas fue concebido así, para poder entender por cuáles razones políticas ese orden está cambiando hoy. Estamos cambiando a un sistema que llamó Kelsen y llamamos nosotros monista, que ha pasado de un primer intento en el que el derecho es considerado, el derecho internacional, como dependiente de los derechos nacionales, esto es, del reconocimiento por parte de los estados de su validez al interior de estos mismos estados nacionales, a un momento
como el actual, en el que predomina lo que llamamos el sistema monista internacional, en donde los derechos nacionales se integran al derecho internacional, del cual obtienen, si se puede decir, validez, y el cual les pone ciertos límites, particularmente en aquello que es denominado el núcleo de los derechos humanos. Ya vamos a ver, esto es pintado así como una línea un poco gruesa, un poco meramente pedagógica, para poder entender de qué problema estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿por qué si ustedes se preguntan por qué el derecho internacional es válido, seguramente no se van a poder dar las mismas respuestas que nos dimos a la hora de preguntar por la validez del sistema nacional o, sobre todo, de las normas del sistema nacional, de las normas derivadas del sistema nacional, ¿no? O sea, que hablábamos de la validez constitución y de la validez de las leyes o normas, y distinguíamos que una cosa era la validez de la Constitución, para lo cual aplicábamos el criterio de la norma hipotética fundamental para reconocer cuándo estábamos frente a una Constitución válida, y por el contrario, la validez de las normas derivadas, es decir, las leyes, decretos, ordenanzas, etc., se juzgaban válidas en la medida en que hubiesen sido, me parece que me da otra vez como que la conexión es inestable, ¿verdad? Sí, pero se recompuso. Ah, bueno, listo. Sí, Les decía entonces que las normas son válidas en la medida en que han seguido los criterios formales y materiales fijados en las reglas superiores. Es decir, recuérdenlo, han sido dictadas por el órgano competente conforme el reglamento o el procedimiento establecido en las normas superiores, y su contenido no resulta contradictorio con el de las normas superiores. Hasta aquí, entonces, tenemos el cómo funciona el criterio de validez en los sistemas nacionales. Pero cuando nos preguntamos por qué el derecho internacional o las normas del derecho internacional son válidas, la respuesta, dice Kelsen, es en rigor una sola, que de alguna manera remite también a la Grundnorm o a la norma hipotética fundamental. Más que remitir, es la propia norma hipotética, solo que en este caso es positiva. Veamos, ¿qué es lo que dice Kelsen? Que el sistema jurídico internacional, el sistema de derecho internacional, se rige como regla, digamos, como principio de validez o principio de fundamento, por la regla, por el principio pacta sunt servanda, que es la regla con la que los romanos expresaban la razón por la cual un contrato es válido. Es decir, los contratos deben cumplirse como han sido establecidos, que en el orden internacional se transforma en la regla: los estados deben comportarse como acostumbran a hacerlo. Esto es lo que significa la regla pacta sunt servanda. Algo así como sería como el principio liminar del derecho. Los pactos deben ser cumplidos, los convenios deben ser
respetados, los tratados deben ser ejecutados en la manera en que fueron suscriptos, es la regla fundante básica del orden internacional. Y esta regla fundante básica del orden internacional es, en definitiva, la regla de todo el orden. ¿Qué dice Kelsen, además? Orden internacional y orden nacional están interrelacionados. Están intrínsecamente interrelacionados. Y entonces, estas discusiones que tuvimos antes tienen que ver con modelos ideológicos que responden a estadios de evolución justamente del sistema internacional de estados y del propio concepto de derecho. Vamos a ver ahora entonces algo de esa evolución. Profesor. Sí. Quería agregar a esto que usted estaba diciendo, y también como para que vean algo que siempre lo decimos, lo dice usted al inicio del cursado, que el programa de la materia está interconectado en forma espiralada, y lo que vieron hasta la unidad 4 es un sistema jurídico que se aplica a un territorio determinado. Ahora estamos entrando a un sistema que involucra a muchos estados, o sea que existirían varios sistemas jurídicos en el medio. Por eso esta vinculación que se tiene que generar entre el sistema jurídico internacional y cada uno de los estados. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Perfecto, exactamente. Y además, exactamente, este asunto que estamos viendo aquí remite a qué cuestión. Remite a algo que analizamos justamente cuando veíamos en la unidad 4 el problema del orden jurídico, que decía Kelsen justamente que uno de los caracteres del orden jurídico es que es único. ¿Y qué significa que sea único? Lo expresamos también y lo contamos también. Que sea único significa que para que una persona, que para un conflicto hay un y solo un sistema competente para resolverlo. ¿Se recuerdan que les trazaba el ejemplo de qué pasa si alguien comete uno de estos delitos de ejecución continua que empieza en un país y termina en otro, o se ejecuta, digamos, con actos parciales en un país o en otro? No va a ser juzgada o no van a ser juzgadas las personas que llevan a cabo el delito por la secuencia de países en donde éste se ejecutó. El delito será juzgado por uno de los sistemas jurídicos nacionales, aplicando en todo caso la pléyade de fuentes del derecho que sea necesaria, pero va a ser juzgado por unos tribunales de un sistema. ¿Cómo se relaciona esto con esta filmina que ustedes están viendo ahora? Es que lo primero que tienen que recordar ustedes, o observar ustedes, es que los estados-nación y el derecho tal como lo conocemos hoy no existió siempre. Quizá el hecho de que todos hemos oído hablar del derecho romano, más o menos, algunos lo hemos estudiado, más o menos, ustedes probablemente solo tienen vagas referencias, pero han oído hablar del derecho romano y saben que el derecho romano se origina antes de Cristo, pueden tener la idea de que el derecho ha funcionado siempre como funciona ahora. No, craso error. En el derecho romano efectivamente vamos a encontrar muchos precedentes, protoinstituciones o instituciones inclusive que utilizamos hoy. Pero el Estado romano lejos estaba de ser un Estado como los estados modernos. Los estados modernos, ¿cuándo se puede decir que surgen? Los estados modernos surgen
en el siglo XV, pudiéramos decir, justamente en ese momento, el surgimiento de estos estados es una de las variables por las cuales los historiadores hablan del pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna. Se llaman modernos justamente por eso, porque ha cambiado el concepto de Estado, ha cambiado el concepto de organización, y es una de las razones por las cuales los historiadores hablan de fin de la Edad Media, fin del feudalismo, que está allí marcado como antecedente en la Filmina, y comienzo de los estados modernos. Para ponerle una fecha, si ustedes quieren, el primer estado moderno es España, que se consolida con la recuperación de Granada por los reyes católicos frente a los moros, que habían ocupado buena parte de la península ibérica durante 800 años, y acaba allí un modelo de régimen feudal y comienza la existencia de un Estado caracterizado por la centralización. Caracterizado por la centralización, que es lo que caracteriza a la monarquía. Justamente la palabra monarquía expresa justamente eso, un solo centro de poder. Un monarca es uno que manda solo. Esto significa monarquía. Y las monarquías dan origen a ese estado no solo por el monarca, que ustedes pudieran encontrar estados monárquicos al mismo tiempo en otras partes del mundo, pero no tendrían no revestirían o cumplirían los parámetros que consideraríamos necesarios para llamarlos modernos, porque entre otras cosas aparece en esa centralización de los monarcas un grado de burocratización, un grado de complejización en la resolución de los conflictos, caracteriza la aparición de tribunales dependientes, en este caso del monarca, y de una producción de derecho que contribuye a esa unificación del Estado que no existía durante, obviamente, la Edad Media, durante el feudalismo. Ahora, ¿qué pasó? Durante las primeras épocas de la existencia de los estados-nación, estos estados de Europa, hay que aclararlo, estamos hablando de Europa, en una especie de estado de guerra perpetua. El propio sistema organizado en base a monarquías hereditarias en la mayoría de los casos, la disputa por los recursos, las propias disputas palaciegas por por las sucesiones reales, etc., llevó a una especie de estado de guerra perpetua. Ese estado de guerra perpetuo que Thomas Hobbes describió como el estado de guerra de todos contra todos. A ese estado de guerra de todos contra todos se le intentó poner fin de manera relativamente exitosa con una serie de tratados firmados en 1648, ahí está puesto en la Filmina, en Westfalia, en una zona de lo que hoy es Alemania, para justamente prevenir ese estado de guerra permanente, para tratar de mitigar ese estado de guerra permanente. ¿Y en qué se basó ese tratado de paz, o esos tratados de paz? Se basaron en la regla de la soberanía, que a su vez se basaba en el principio de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Los estados se reconocían los unos a los otros como soberanos. ¿Soberanos qué significa? Ya lo vimos cuando veíamos el concepto de Austin en la unidad 4.
soberano es uno que manda a todos y no obedece a nadie. Entonces, en cada Estado-nación había un soberano o una soberana que mandaba sobre ese Estado y no reconocía por encima de ella ninguna autoridad. Ahora bien, la comunidad internacional entonces era un conjunto, es un conjunto de soberanos. ¿Y cómo se relacionaban esos soberanos entre sí? Al interior del Estado, ya lo decimos, hacían lo que, lo voy a decir de una manera un poco grosera, pero para que luego se entienda el cambio que se produce, hacía lo que se les venía en gana. El soberano era un autócrata. Un autócrata es alguien que decide por sí mismo sin darle cuenta a nadie. Y recuerden esto, porque un autócrata es uno que no da razones de lo que hace. No tiene que dar razones de lo que hace. Durante este periodo del surgimiento de los Estados-nación, los soberanos son llamados, en algún caso, mejor dicho, en un primer momento, monarcas absolutos, absolutos justamente porque no tienen límites en sus poderes. Sus poderes no están limitados más que por su propia voluntad. No reconocen otro límite. O, más tarde, por los llamados déspotas ilustrados. En definitiva, desde esta perspectiva no hay una diferencia. Un déspota ilustrado también es un rey absoluto, también es un rey que no, o un monarca que no, o una monarca que no reconoce límites para mandar, para gobernar en su estado. Aún sí vamos a ver la paradoja, pero lo voy a dejar para después, de que va a ser uno de esos monarcas déspotas ilustrados el que va a dar un paso muy importante en esto que estamos analizando hacia la limitación del poder. Esta es una paradoja que se da muchas veces en la historia, ¿no? Que el último representante de un sistema de alguna manera es el predecesor del siguiente sistema, ¿no? Es la puerta de entrada al siguiente sistema. Pero recuerden entonces, este sistema está basado en la voluntad omnímoda de los soberanos o de las soberanas, en el principio de la integralidad territorial, porque el soberano tiene gobierno sobre un pueblo y sobre un territorio, son los componentes del Estado. Y esos soberanos, en tanto omnímodos, en tanto que no más límites que su propia autoridad, generan o reconocen las fuentes del derecho que ellos quieran reconocer. Es decir, utilizan como fuentes del derecho aquellas manifestaciones del derecho que ellos consideren aptas, viables, razonables para su propia para los propios desarrollos de su Estado. Creo que si bien tiene, como toda ficción, tiene esos elementos que pueden distraer o elementos que puedan no ser claramente fidedignos o históricos, para quienes quieran observar la construcción del Estado moderno en su proceso de concentración y en el porqué de su armado como tal, les recomiendo ver una serie de Netflix que se llama Versalles, que es la historia, en definitiva, de la construcción del poder por parte de Luis XIV, ¿no? La generación del poder de la familia Capeto, que va a acabar en la guillotina con la Revolución Francesa. Si se pudiera seguir con Versalles toda la historia hasta llegar hasta el guillotinamiento de
María Antonieta y de Luis XVI, pudiéramos ver toda esta parábola que les digo de un extremo al otro, ¿no? De cómo ese Estado es construido. ¿Qué es lo que pasa entonces con las fuentes del derecho en ese sistema creado de alguna manera por la Paz de Westfalia? Hay fuentes del derecho internacionales y hay fuentes del derecho nacionales. Miren, en esta época, por ejemplo, un problema que asolaba a todo el orbe, un momento en que la globalización se está expandiendo. Perdón, algo que no les dije en el punto anterior. Para muchos autores, y yo comparto, la globalización es un fenómeno fundamentalmente económico, pero no solamente económico. La globalización es un fenómeno político, un fenómeno social y un fenómeno jurídico. Y como digo, por supuesto, sí, también un fenómeno económico. Y si le quisiéramos poner, fíjense ustedes, y hay autores que así lo hacen, un punto de partida a la globalización actual que vive el planeta, es la misma fecha que les di antes, es 1492. Pero 1492, no ya por la caída de Granada, sino por el arribo de Colón a América, que marca el comienzo de una interrelación de todo el globo que dará un dramático aumento a las interacciones humanas y a las interacciones comerciales. A partir de entonces habrá unos patrones de intercambio comercial que antes la humanidad no había conocido. A lo sumo había intercambios comerciales muy fuertes en la zona del Mediterráneo o entre China y la zona del Mediterráneo, pero no esto que se va a conocer a partir de 1492. Digo esto para que se den cuenta cómo esta relación entre derecho nacional y derecho internacional tiene que ver con estos procesos históricos que se están dando en el orbe y que no son producto de una mera elucubración de algún jurista o de algunos juristas iluminados en alguna biblioteca. Es decir, estos son resultados del aumento de la complejidad en las sociedades, del aumento de la complejidad entre las sociedades, que dan entonces cuenta de un crecimiento del derecho nacional por un lado y del derecho internacional por el otro. Les iba a decir, en esta época, por ejemplo, aparecen normas de derecho internacional relativas a la piratería. En el sistema de derecho internacional constituido por Westfalia, los estados tienen absoluto dominio sobre su territorio, del que forma parte cierta área del mar limítrofe. Pero hay enormes océanos que son mar internacional. Y en el mar internacional ningún estado es competente, ningún estado es soberano. Pero en el mar internacional los navíos son asaltados por piratas y la comunidad internacional tiene que reaccionar frente a ello. Entonces, se construyen reglas que permiten apresar los barcos, que permiten juzgar a los piratas por los países que los apresan. ¿Me explico? Y ahí podemos ver la interrelación entre derecho internacional y derecho nacional nuevamente. Y lo marco como uno de los elementos que marcan este aumento de la complejidad de las relaciones de derecho y por lo tanto también de las fuentes. Entonces, les decía, o ponía como una pregunta, ¿cuál es el principio en base al cual se relaciona un Estado con otro Estado?
El principio es el principio como está aquí puesto en la filmina, aquí, el principio de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Que los estados se rigen en sus relaciones mutuas por el principio de yo le permito a tus ciudadanos o trato a tus ciudadanos tal como vos tratás a los míos. Yo responderé a tus actos como vos respondes a los míos. Este es el principio del sistema de derecho internacional en esta época. Ahí hemos colocado monismo subjetivista. ¿Por qué? Porque la decisión acerca de qué reglas se aplican, cómo se aplican, cuáles son las reglas aplicables, su orden, etcétera, depende, nuevamente digo, de la voluntad del monarca. No tienen que expresar razones. Rigen ciertos principios como limitación entre los estados. El principio de no intervención, que, en los asuntos internos de los terceros estados. ¿Qué significa esto? Si Francia está persiguiendo, como pudieran ver en la serie de Versalles, está persiguiendo a los hugonotes, que eran los protestantes franceses, e Inglaterra, que tenía un gobierno pro la iglesia protestante, ¿no? A favor de la iglesia protestante, le parecía que esto no tenía que ser así, que había que estar, por ejemplo, a favor de la libertad de culto. No era posible, no se reconocía como posible que un Estado interviniese en el otro para proteger, por ejemplo, a los protestantes, o viceversa, para proteger a los franceses, a los católicos en Inglaterra, o en Escocia. ¿Se dan cuenta? Es decir, este principio de no intervención en los asuntos internos, de alguna manera es una derivación del principio de reciprocidad, que es vos no te metés en mis asuntos, yo no me meto en los tuyos. Este es el modo en que se organiza el orden internacional. Profesor, trayéndolo Sí. a la actualidad, este principio no es que ha desaparecido en el derecho internacional, pero, no. Por ejemplo, lo ha usado Venezuela con el hecho de que no interfieran en su gobierno, pero hoy por hoy el derecho internacional tiene límites a ese principio, que no existían antes, que eran más fuertes, por eso, por la idea de garantizar los estados soberanos. Sigue estando este principio en el derecho internacional, pero limitado. Exactamente, exactamente. Hacia eso vamos a ir yendo, y aquí ya en esta filmina vemos dando un gran salto, ¿no? Porque hemos pasado de 1648, fíjense, da la casualidad que son 300 años exactos, a 1948. Hay un autor, un teórico político norteamericano llamado David Held, que habla justamente, para referirse a esta parte de la historia, del modelo de Westfalia y del modelo Naciones Unidas, ¿no? Para hablar de cómo se relacionan, de cómo se construyen los estados, cómo se relacionan los estados en esos primeros 300 años y cómo se empiezan a relacionar en este periodo que comienza en 1948, en el cual estamos y del que vamos a tratar de dar algunos parámetros que las orienten a ustedes, que los orienten a ustedes en cómo se aplican las fuentes del derecho en la Argentina particularmente, que es donde predominantemente les tocará actuar. Pero como bien decía recién Federico,
tenemos que estar atentos a la evolución del derecho en todo el planeta, porque hoy justamente esa globalización que comienza en 1492 se ha desarrollado hasta unos niveles en los cuales es difícil establecer los límites de las consecuencias de las acciones, ¿no? Es decir, hay muchas acciones que se llevan a cabo en lo que llamaríamos el territorio de un Estado que tienen impacto en otro. Piensen ustedes, por ejemplo, en todas las cuestiones medioambientales. El sistema del medio ambiente natural, el sistema del medio ambiente planetario, es uno. El sistema del medio ambiente natural, como ustedes rápidamente lo colegirán, no reconoce fronteras políticas. Un incendio no se detiene frente a un monolito, la contaminación no se detiene frente a un monolito, la pandemia no se detiene en un puerto o en una aduana, etc. Entonces, todo esto, esa complejidad del mundo, no puede sino verse reflejada en el derecho, porque el derecho, que es, recuérdenlo, un orden, una técnica de motivación indirecta de las conductas, que tiene por objeto estabilizar las expectativas, no puede sino intentar hacer eso conforme los parámetros, conforme el estado de situación, pudiéramos decir, que tiene la sociedad actual. Entonces, de alguna manera, el paroxismo de las guerras entre estados, que de alguna manera se mitigó con la paz de Westfalia y los estados modernos, de todas maneras, lejos estuvo de desaparecer. Las guerras entre estados continuaron. Por motivos diversos, pero continuaron. Y tuvimos, entre 1914 y 1919, una de las experiencias más horroríficas de la historia de la humanidad, que fue la llamada Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que acaba en 1919, en donde se celebra en Versalles, justamente, fíjense, en un vagón de ferrocarril, pero en el lugar donde está emplazado el Palacio de Versalles, se celebra el tratado que pone fin a esa guerra, y es un tratado que para muchos, de manera crítica y a la vez irónica, llaman el origen de la Segunda Guerra Mundial. Porque ese tratado le impuso a Alemania, como perdedora de la guerra, le impuso el pago de unas sumas cuantiosísimas en dinero, aparte de las otras limitaciones que le produjeron de tipo territorial, como el paso de algunos territorios de Alemania a Francia, etc. Ese tratado intentó de todas maneras crear un sistema internacional de naciones para evitar que hubiese otra guerra mundial. Resultado de ese momento fue también la creación de la Organización Internacional del Trabajo. El Tratado de Versalles da, o mejor dicho, a través de otro tratado, se da origen a las llamadas Sociedad de las Naciones, que fue como un experimento de lo que luego serían las Naciones Unidas, un experimento fracasado. Por muchas cuestiones que no podemos explorar aquí con detenimiento, que tienen que ver justamente con razones políticas y con razones de diseño institucional, y entre otras razones, la que acabo de mencionar, que
los costos de la pérdida de la guerra impuestos a Alemania por los vencedores, de alguna manera condujeron a lo que fue luego el surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que como ustedes saben, se desarrolla entre 1939 y 1945. Y nuevamente, como resultado de una guerra, la más espantosa de todas las que ha vivido la humanidad hasta el presente, se produce, de una parte, la creación de las Naciones Unidas y de la otra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que comienza a marcar un giro en el modelo de fuentes del derecho, o si quieren ustedes, de relacionamiento entre las fuentes del derecho internacional y las fuentes del derecho nacional. Recuerden lo que les decía. En el origen están los monarcas. El monarca es uno que manda, que es obedecido y no obedece a nadie, y que el único límite a sus decisiones es su propia voluntad. Por eso hablaba la Filmina de monismo subjetivista. Ahora aparece una idea diferente. Aparece la idea de que la comunidad internacional puede imponer límites a los estados. Límites no ya a un estado contra otro estado, como era en lo de la paz de Westfalia, ¿no? La paz de Westfalia es el intento de que un estado no guerree contra otro estado intentando quedarse con sus recursos, con su población, con lo que sea. En este modelo lo que se intenta es que los estados, al interior de los propios estados, reconozcan a sus súbditos, es decir, ahora a sus ciudadanos y ciudadanas, les reconozcan ciertos derechos respecto de los cuales el Estado no puede hacer nada. Es decir, o si ustedes quieren, el Estado no los puede transgredir. El Estado ahora está limitado por la comunidad internacional. Sí, para tomar dos ejemplos. Si en el modelo de Westfalia Luis XIV no tenía límites a su voluntad y podía hacer lo que se le viniera en gana, como de repente decidir que anulaba el decreto aquel por el que se reconocía la libertad de culto en Francia y se respetaba la posibilidad de los hugonotes de practicar la religión protestante. Y entonces, por la sola voluntad del monarca, decidir que Francia tiene una y solo una religión, ahora, bajo el sistema que llamamos de las Naciones Unidas, a partir de 1948, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados tienen límites interiores, límites no frente a los otros estados, sino frente a sí mismos, a su interior, según los cuales no pueden dictar normas que violen esos límites. Existe y se reconoce a partir de este momento que existe una serie de reglas del derecho internacional que viene siendo practicada por las naciones y que, aunque no estén escritas en ningún tratado y no hayan sido objeto de ningún tratado, la comunidad internacional las tiene que respetar. Ese que podríamos llamar
el núcleo duro consuetudinario del derecho internacional es lo que los tratadistas llaman el jus cogens. Jus cogens. Recuerden ese término y recuerden este concepto, porque cuando veamos más adelante algún ejemplo en la jurisprudencia argentina de este cambio conceptual en el régimen de Fuentes, veremos aplicar justamente la noción de jus cogens. Por ejemplo, en la serie de fallos que anularon las leyes de obediencia debida y punto final dictadas por el Congreso bajo el imperio o bajo la extorsión de las Fuerzas Armadas al comienzo de la democracia, y los fallos que justamente luego de anular esas leyes condenaron los delitos de lesa humanidad, decretando la imprescriptibilidad de los delitos de tal naturaleza. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero quiero que aquí recuerden que esto está conectado con esto, ¿no? ¿Y por qué está conectado con esto? Porque 1948, chicas y chicos, marca un cambio que se produce porque un Estado, el Estado alemán, el Estado nazi, asesinó, masacró a 6 millones de sus propios ciudadanos. No porque hubieran hecho algo, no por realizar a cabo alguna acción, sino por pertenecer, por ser miembros de una determinada comunidad o de determinadas comunidades, porque el principal objetivo del Holocausto y del exterminio nazi fue el pueblo judío, pero también se dirigieron contra los romaníes o gitanos, y también contra la comunidad homosexual, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente contra el pueblo judío. Por eso se señala acá que este cambio paradigmático consiste en que a partir de entonces, de ese momento, los estados ya no podrán hacer, digámoslo de manera grosera, lo que se le venga en gana, como podía Luis XIV. ¿Me explico? Ahora ya no se puede, porque el orden internacional pone un límite a lo que un Estado puede hacer al interior de sí mismo. No ya, vuelvo a decir, límites a qué puede hacer un Estado con respecto a otro, sino qué puede hacer un Estado respecto de sí mismo, de sus ciudadanos y ciudadanas. Bien, veamos entonces algunas características del orden jurídico internacional, o del derecho internacional, diría Kelsen. El orden internacional, anterior a la Primera Guerra Mundial, llamémosle el orden internacional de Westfalia, está caracterizado por el ser descentralizado, es decir, no hay órganos. Podemos encontrar algún caso, sobre todo en materia de comercio marítimo, algún caso de algún avance de institucionalización entre países para llevar a cabo, o digamos, para interpretar y decidir cuestiones de derecho internacional, pero no existen órganos internacionales propiamente dichos. Por lo tanto, este derecho internacional está caracterizado por la coordinación entre estados. Ahí lo están viendo muy bien en la filmina.
Y por último, aunque resulte casi perogrullesco afirmarlo, eso vale para hoy también, no existe un Estado internacional. Y esto es algo que tenemos que retener porque justamente Kelsen va a plantear las diferencias entre derecho nacional y derecho internacional, porque dirá Kelsen con toda coherencia que si el criterio de qué es un sistema jurídico está marcado por el ser un conjunto de normas que relacionan ciertas hipótesis con ciertas consecuencias a las que llamamos sanciones, el derecho internacional no tiene reglas con sanciones, por lo menos en cierto estadio. Ahora vamos a ver si eso ha cambiado un poco, ¿no? Mejor dicho, podemos adelantar que va cambiando. En el momento que Kelsen escribía esto, no todavía. Entonces, si lo que caracteriza un orden jurídico es la presencia de normas que contienen sanción, lo cual supone unos órganos que pueden aplicar las sanciones, unos órganos centralizados que pueden aplicar las sanciones, es difícil entender desde esta perspectiva qué es el orden internacional y si eso que llamamos derecho internacional es derecho o no es derecho. De allí que Kelsen diga que en realidad el derecho internacional se complementa con el nacional, porque hay ciertas consecuencias de las reglas internacionales que son ejecutadas, por así decirlo, llevadas a cabo en los estados. Pero esa cuestión comienza a cambiar luego de la Primera Guerra Mundial, justamente por los motivos que hemos expresado. Aparece la Sociedad de las Naciones, que es una experiencia frustrada, pero hay un intento de coordinación de las acciones de los países del mundo. Se crea la Corte Permanente de Justicia, la Corte de la Haya, y la Organización Internacional del Trabajo, que son organizaciones, instituciones, que comienzan a, si ustedes quieren, a dar las primeras señales de lo que podría ser un protoestado mundial, un protoestado internacional. Es como si nos situásemos mucho antes de Luis XIV en Francia, en la Alta Edad Media, y encontrásemos esbozos en las relaciones entre los señores feudales de aquello que luego va a constituir el Estado francés, es decir, el Estado-nación. Es decir, de alguna manera, el sistema internacional de derecho está hoy, o estaba entonces, hoy está en un grado más avanzado, como estaban los sistemas nacionales. No existía, a ver, no tengo que decir nacionales porque no existían siquiera las naciones entonces, como estaban los sistemas de derecho en la Europa feudal, es decir, en un estadio primitivo, sin institucionalización, sin centralización, sin órganos de aplicación. Esto comienza a cambiar, justamente, como les digo, en 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del primer sistema, pudiéramos decir, de derecho internacional mundial. Perdón. A partir de 1945, es decir, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, y vuelvo a decir, como consecuencia del Holocausto, como consecuencia de los horrores que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, cobra fuerza la idea de constituir un régimen institucional de derecho internacional en el centro del cual está la Organización de las Naciones Unidas. Y también aparece en América la Organización de Estados Americanos, que es otra institución
de rango similar al de las Naciones Unidas, que tiene similares propósitos y que va a dar origen justamente al Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Carta de las Naciones Unidas se dicta contra las graves violaciones de derechos humanos o para prevenirlas, para garantizar la cooperación internacional y establece los órganos de sí misma, ¿no? Que son la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. Poco antes se había fundado también, en otro orden de cosas, el Fondo Monetario Internacional. No nos podemos detener hoy aquí, porque no es nuestro propósito, en todas estas instituciones que ustedes lo van a ver cuando vean justamente en la Cátedra de Derechos Humanos, vean toda esta progresión en total detalle. Lo que a nosotros nos interesa hoy aquí es ponernos en observar la evolución del sistema de derecho y la evolución de la relación entre derecho nacional y derecho internacional. Ahí en la filmina les recomiendo leer, porque es muy importante, el artículo 38, inciso primero, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el que se enumeran las fuentes del derecho internacional público. Ahí las tienen enunciadas, es bastante más complejo el artículo, pero les pido que por favor lo lean, porque es algo que tendrán que retener en su memoria o en su bagaje cultural como abogados o abogados, porque este esquema de fuentes del derecho, hoy por hoy, yo les diría, lo van a aplicar en todos los ámbitos del derecho, por algo a lo que les preanuncio, vamos a ver en el final de la clase cuando veamos cómo se ha cambiado aquel modelo dualista del comienzo, aquel modelo que vimos de Westfalia, en el que el soberano hace lo que quiere de una parte en su estado, donde la fuente del derecho, las fuentes del derecho son las fuentes de del propio Estado-Nación, según el orden que ese propio Estado-Nación le dé, y sin otra limitación que la voluntad de quienes mandan en ese Estado. Para pasar a este régimen en donde los estados, ahora estados democráticos de derecho, tienen las limitaciones de las convenciones internacionales, las limitaciones del ius cogens, las limitaciones de los tratados que ellas hayan suscrito, en favor de sus propias ciudadanas y sus propios ciudadanos. Ese es el cambio de paradigma. Y vamos a ver cuándo esto ocurre en la Argentina, cómo ocurre, cuáles son los argumentos para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por eso esta cuestión que marcamos aquí resulta tan relevante, y les voy a pedir que busquen en internet el artículo 38, inciso primero. Me parece que lo habíamos puesto en el cuaderno de cátedra también, Federico, ¿no? Creo. Sí, está en el cuaderno de cátedra. Me parece que sí, está en el cuaderno de cátedra. Bueno, léanlo con mucha atención, porque es una especie de paradigma del funcionamiento del sistema de fuentes en la actualidad. Había una pregunta, ¿puede ser? Verónica, había A ver, levantado sí, la mano. decime. No, Sí, ya ahí lo volvió a repetir y lo anoté, gracias. Por ahí, profesor, me parece a mí, como para sí, que puedan diferenciar, porque acá el artículo sí. 38.1 habla de fuentes del derecho internacional público que se asemejan a las fuentes que ya vimos en la primera parte de esta unidad, ¿no? Pero Claro. hay que diferenciarlas. Claro.
por aquello que decía Alfrost sobre los, pudiéramos llamar, criterios de objetividad, ¿no? Cuanto más lista, más dispuesta está una fuente para ser utilizada, representativa de la comunidad en donde se aplica, en este caso la comunidad internacional, es la fuente, ¿no? Las convenciones internacionales, sobre todo las convenciones internacionales multilaterales, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, es una fuente de la mayor objetividad, porque ha sido adoptada por la casi totalidad de los países, reconocida por la casi totalidad de los países, y tiene un procedimiento formal de establecimiento y denunciación que permite su utilización sin que aquel que la utiliza, aquella que la utiliza, tenga que dar mayores razones para hacerlo. Es decir, si yo digo que para decidir este caso o aquel caso utilizo tal o cual regla de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no necesito argumentar mayormente, porque estoy refiriéndome a una fuente reconocida, voy a poner una frase un poco grandilocuente, pero por el mundo o por la comunidad mundial. Distinto es, fíjense ustedes, si yo voy a resolver un caso y lo voy a hacer en base a la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es la opinión de algún autor o de algunos autores. Entonces, para yo utilizar la opinión de algunos autores, tengo que justificar por qué uso esos autores. Porque esos autores son una opinión que vale reconocer como válida para adoptar una decisión. Un punto más arriba hemos puesto las decisiones judiciales. Por supuesto, en este caso, las decisiones judiciales de órganos internacionales. La Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de la Haya, etc. De ahí, fíjense, aquí aparecen los principios reconocidos por las naciones civilizadas. Aquí es donde ubicaríamos al ius cogens, precisamente. Y esto lo consideramos más objetivado porque es reconocido por los órganos como principios que todas las naciones civilizadas aplican. Cuando veamos en la unidad 6 el tema de la aplicación del derecho y la producción del derecho, vamos a ver cuántas dificultades causa todo esto, ¿no? Pero no me quiero extender así, porque si no, las voy a confundir. Pero en todo caso, retengan este artículo 38, inciso primero. Aquí aparece una cuestión fundamental, que la vamos a ver muy particularmente en el derecho argentino, muy particularmente aplicada en el derecho argentino, que es que en 1969 se celebra una convención internacional a la cual han adherido prácticamente todos los países, llamada Convención sobre el Derecho de los Tratados. Es decir, es una convención acerca de cómo se celebran los tratados, qué implican los tratados, cómo deben ser, digamos, cómo deben ser llevados a cabo, cuáles son los efectos de su suscripción, de cuándo y de qué manera entran en vigencia, qué efectos legales producen, etcétera, etcétera. Todo esto es muy complejo, pertenece al orden del derecho internacional, que lo van a estudiar en la materia correspondiente. Tienen que tener para nuestra materia solamente presente de que aquí hay un tratado sobre los tratados. Un tratado cuya
cuyo objeto es regular qué pasa con los tratados. Y lo importante para nuestra materia y para este punto que estamos tratando, respecto justamente de esta convención, lo vamos a ver justo al final de la clase, cuando veamos cómo se produce en la Argentina el cambio de paradigma de un sistema, de aquel sistema del monismo, del dualismo en materia de derecho, de la relación entre derecho nacional e internacional, por el monismo internacional, hacia el cual quizá no pudiéramos decir que estamos insertos plenamente, pero hacia el cual hemos girado ya. Luis, ahí sí. levantó la mano, Luis. Por favor, Luis, adelante, hable, por favor. Buenas tardes, señor profesor. Justo estaba escuchando atento algo que comentó recién de la doctrina, sí. En relación de lo difícil que debe ser justificar a un magistrado cualquier tipo de decisión que vuelque respecto a autores, ¿no?, de la clásicos. Con esto del derecho internacional, creo que básicamente pocos magistrados se van a orientar a utilizar la doctrina sabiendo que hay un derecho internacional como fuente para poder llegar a decidir respecto a una legislación vigente y que le pueda ser de base para su decisión. Quería consultar eso. A ver, Luis, le diría lo siguiente. Lo primero es que lo que yo recién refería como dificultad, que se da tanto, usted se refiere al derecho internacional y los autores de derecho internacional, que son la doctrina, como al derecho nacional y los autores de derecho nacional, que son la doctrina, es explicar por qué razón un juez, una jueza, un tribunal, utiliza la opinión de fulano, de sutana, de mengano, como relevante para decidir. A ver, ustedes seguramente han oído hablar mucho, bien y mal, porque muchas veces es objeto de ataques por cierta parte de la prensa, del doctor Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no es cierto? Bien, sea cual fuere el juzgamiento político que hagan de sus ideas, lo que nadie duda es que el doctor Zaffaroni es un autor sumamente relevante del derecho penal argentino. O el doctor Dona, o antes, mucho antes en el tiempo, el doctor Sebastián Soler. Lo cierto es que usted, si se remite a la década del 60, del 70, del 80, del siglo pasado, podía encontrar muchas sentencias penales en la Argentina donde los jueces, las juezas, los tribunales se basaran para decidir en la opinión del doctor Sebastián Soler o del doctor Carlos Fontán Balestra. Me estoy acordando en este momento de dos autores muy relevantes de la doctrina penal del siglo pasado. Del propio doctor Nino, Carlos Nino, un poco más adelante, que también se dedicaba al derecho penal en la faz de la dogmática. O si iba al campo del derecho civil, en la opinión del doctor Guillermo Borda en materia de justamente civil, o Joaquín Llambías, que eran el equivalente de estos autores que yo le menciono en derecho penal en el campo del derecho civil, y así podría seguir. Usted va a encontrar autores como este en el campo del derecho laboral, en el campo del derecho administrativo, en el campo, etc. Ahora, si usted me pregunta por qué esos autores son doctrina reconocida, por qué esos autores se constituyen en términos o en las palabras de Alf Ross en criterios de objetividad, mi respuesta, la única respuesta que voy a poder darle es porque la comunidad jurídica así lo ha reconocido. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Que casi equivaldría a decirle a usted,
si usted me pregunta por qué Borges es tan famoso, por qué a Borges se lo reconoce como un autor, como uno de los escritores del siglo XX en cualquier parte del mundo, y yo le voy a decir que porque lo reconocen en cualquier parte del mundo. No tengo una explicación. Le podría decir a usted, a mí me convence la literatura de Borges, a mí me gusta la literatura de Borges, aprecio su ironía, aprecio esto, aprecio aquello, pero no le voy a poder decir, mire, Borges es una fuente de la literatura porque hay no sé qué regla de las academias de literatura que establece los autores que hagan tal y cual cosa son autoridades de literatura. No, tampoco en el derecho. Y así, como le explico con el derecho argentino, conociendo a los autores del derecho argentino, le pudiera decir lo mismo con respecto al derecho internacional. Por eso es que le decía que es toda una dificultad establecer cuál es la doctrina que se puede aplicar. En realidad yo le diría, mire, cualquier doctrina se puede aplicar. Que luego los tribunales la admitan como tal, sobre todo los tribunales de revisión, ¿no? La admitan como tal y la utilicen, y es cuestión fáctica. Simplemente ocurrirá que la usen o ocurrirá que no la usen. No sé, yo me dediqué mucho en mi vida profesional al derecho laboral, tanto como abogado como juez. Y he dado opiniones sobre estas materias. Si alguna de mis opiniones es utilizada por otros, y esa utilización por otros tiene andamiento, es decir, es aceptada, y en la comunidad jurídica se expande, y la comunidad jurídica la utiliza en forma genérica, y bueno, uno se transforma en doctrina, en doctrinario. Fíjese usted, creo que hablaron de eso con el profesor, no creo, sino que me lo contaron los profesores, con el profesor Ali Flores el otro día, sobre el tema de los tratadistas, de los doctrinarios del derecho romano. ¿Qué hacía que ciertos autores fuesen reconocidos como fuente del derecho en Roma? El hecho de su prestigio social, el hecho de su prestigio en los círculos donde se hablaban, se comentaban, se utilizaban, se trabajaban las cuestiones de derecho, hasta que llegue un punto en que Roma ya esté tan complejizada, que Roma tenga tal cantidad de interacciones sociales y su derecho tenga tal complejidad que haga que el emperador, se necesite que el emperador dicte aquello que se llamó la ley de citas, que implicaba cuáles eran los juristas a los cuales su opinión le era reconocida como vinculante, ¿no? El ius publici respondendi, que es, fíjese usted, un momento en el que usted puede ver como una fuente que es material, porque que Papiniano, Gallo, Modestino sean autores reconocidos, hasta ese momento son reconocidos porque la gente que tiene problemas de derecho los reconoce como autoridades intelectuales respetables. Pero a partir de que el emperador le concede la facultad de que sus respuestas a las consultas se transformen en vinculantes, es decir, que las partes que consultan a uno de estos juristas están obligadas a hacer lo que el jurista les recomiende, allí pasa la fuente de ser formal, de ser material, a ser formal. ¿Me explico? La gran dificultad que usted va a tener
tanto en el derecho internacional como nacional, para utilizar como criterio de decisión la opinión de un doctrinario, de una doctrinaria, es la pregunta, ¿y por qué esta opinión? ¿Y por qué este y no aquella? O esta y no aquel. ¿Me explico? Se los digo simplemente para que ustedes estén prevenidas, estén prevenidos frente a que le digan en un cierto problema, no sé, cualquiera que fuere. Y esto es así porque lo dice, bueno, ya que hablamos de Zaffaroni, porque lo dice Zaffaroni. Y ustedes pueden decir, miren, una cosa es un criterio de Zaffaroni expresado como juez de la Corte Suprema de Justicia en un fallo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, en cuyo caso no es una mera opinión de autor, sino que es una decisión judicial y tiene un valor formal, y otra es si esa opinión de Zaffaroni usted la extrae de un libro de Zaffaroni en el cual Zaffaroni opina sobre las condiciones y las características de un cierto tipo delictual. ¿Me explico? Entonces, esto les pido que ustedes lo retengan simplemente como una especie de metodología de abogadas o de abogados. Siempre frente a que le digan, esto es así porque fulano o fulana lo dice, ustedes pregúntense, ¿y por qué tengo que seguir la opinión de fulano o de fulana? ¿Mm? ¿Por qué no la de otro? ¿O por qué no puedo yo proponer otra interpretación de la norma, del contrato, de la situación, del caso? Esto es lo que estamos queriendo transmitir con esta complejidad con la que vemos este área de la materia. Perdón, aquí hay una serie de principios que hacen a la coordinación entre estados, a los cuales algunos ya me he referido, como el respeto de las normas del ius cogens, que aquí figura último, ¿no? O el pacta sunt servanda, que es el primero en todos los órdenes, ¿no? Porque ya les dije, de alguna manera es el principio fundante de todo el derecho. Pactos que son, principios que son aplicables también en todo el derecho, y sobre todo en el derecho de los contratos. El res inter alios acta, es decir, que lo que las partes pactaron rige para ellas en las condiciones que ellas lo pactaron y no es en principio aplicable a terceros. Y el consentimiento como base de toda obligación jurídica. Si ustedes lo repasan, recuerden esto, cuando ustedes vean derecho civil, sobre todo derecho de los contratos, derecho civil y comercial, vean derechos de los contratos, verán que estos principios son exactamente los mismos. Bueno, al ius cogens y sus peculiaridades ya me referí. Son los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, básicamente del derecho a que sea reparado el daño causado, a limitar el abuso del derecho. Se puede utilizar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, que eso fue un salto por la organización del derecho internacional. Se recuerdan que antes le decíamos, no hay prácticamente, en el modelo Westfalia prácticamente no hay institucionalización, no hay ninguna centralización del derecho internacional, no hay órganos de juzgamiento, no hay órganos de aplicación. En cambio, a partir de 1945 comienza a haber órganos que, claro, siguen dependiendo de los estados para la aplicación. No hay una policía que dependa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y vaya a perseguir
a un culpable y lo vaya a encarcelar o tiene un sistema penal, un sistema penitenciario internacional. No. El sistema internacional depende del sistema, de los sistemas nacionales para ser ejecutado. Bueno, a la fuente de doctrina ya me referí recién, no lo voy a volver a hacer. El derecho internacional de los derechos humanos está compuesto por una serie de pactos, los principales de los cuales son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo quiero aquí hacerles una advertencia que la van a ver mucho mejor que en Teoría General del Derecho, obviamente en la materia de derechos humanos, que justamente la introdujimos o propusimos que se introdujera en el nuevo plan de estudios por su relevancia, justamente por este giro que se está dando en todo el ámbito del derecho. Ustedes van a poder analizar los problemas que hay de interpretación de los pactos, porque son pactos celebrados en distintas oportunidades históricas, con una gran complejidad para darle redacción a los pactos, porque hay muchos problemas y tensiones políticas. Imagínense que la mayor parte de estos pactos, no, perdón, la mayor parte no, todos estos pactos, excepto el primero, aunque casi ya estábamos en la Guerra Fría, todos estos pactos son celebrados en plena Guerra Fría. Es decir, con una tensión internacional y con una complejidad internacional muy alta, con un entrelazado de países con intereses muy diversos, con regímenes jurídicos y culturales muy diversos, y que había que redactarlo en un idioma para luego traducirlo a varios. Imagínense la complejidad que es celebrar convenciones internacionales, no ya entre dos países, aun cuando tengan idiomas diferentes, en el que es, si yo celebro un convenio con Australia, aunque el tratado vaya a estar en inglés y español, es mucho más fácil que los expertos de la Cancillería Argentina y el Foreign Office australiano se pongan de acuerdo en la redacción en inglés y en español del tratado. Pero cuando yo hago un tratado internacional de derechos humanos y participan más de 100 naciones, y hay que llevar eso a, no me estoy acordando ahora el número de lenguas en las que están los tratados oficialmente, pero creo que son 5, eso llevarlo a 5 lenguas y que esas traducciones no traicionen el sentido, el espíritu, los propósitos del tratado, es muy, muy complejo y da por resultado que aquellos problemas que venimos considerando desde la unidad 1, como son el de la vaguedad y la ambigüedad, se multipliquen por 10, por decir un número. Es decir, que se van a enfrentar a dificultades de interpretación de los tratados, muchas de las cuales son justamente origen o decididas por los tribunales internacionales. Es cierto que en América el número de idiomas oficialmente reconocidos de América es menor, y entonces hay una menor dificultad hasta cierto punto en cuanto a esto que les planteo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Tratado de Derechos Humanos de la Unión Europea y los problemas que se derivan de esta circunstancia que le digo. Si volvemos a decir y recordar lo que venimos diciendo desde la clase 1, es decir, la sociedad son las comunicaciones que producimos. Esas comunicaciones se producen en lenguas, y esas lenguas tienen estos problemas que ya conocen ustedes y no vamos a repetir. Bien, esto de los organismos se los dejo para que lo repasen ustedes en el cuaderno de cátedra. No es algo que nos interese de manera muy relevante ahora, porque eso ya es estudiar derecho positivo
que van a tener que estudiarlo cuando estudien las materias respectivas. Llamémosle derecho constitucional, derecho de los derechos humanos, derecho internacional. Ahora nos interesa que ustedes tengan idea de que quien aplica derecho internacional y derecho nacional. Que las relaciones entre derecho nacional e internacional han mutado de aquel sistema de la paz de Westfalia a este sistema de las Naciones Unidas. Que en aquel sistema el soberano, fuere quien fuere, el mandarín chino, Luis XIV, un califa, lo que fuera, hacía al interior de su territorio y de su pueblo lo que le viniese en gana. Lo estoy diciendo de manera grosera, vuelvo a decirlo para que quede. Es decir, lo hacía sin límites. Pero cuando un soberano como Hitler lleva a cabo lo que lleva a cabo contra su propio pueblo, contra ciudadanas y ciudadanos de su propio pueblo, aparece esta necesidad de decir: el Estado no puede hacer lo que se le antoje con sus ciudadanas y sus ciudadanos. Hay que poner un límite, y esos límites es el derecho internacional de los derechos humanos. Pero esto es complejo porque hay que trabajar con las fuentes. El derecho internacional, a partir de ese momento, es cada vez más utilizado como fuente del derecho. Se produce un giro que en Argentina lo podemos ver sintetizado, muy simplificado, si ustedes quieren, en la filmina que están viendo. El pasaje del dualismo al monismo. Vieron que pusimos, porque en realidad esta filmina ha sido construida en su 90% por los profesores Jalil y Aravena. Estas pirámides están invertidas como sugería Merkel. ¿Se acuerdan que vimos en la unidad 4 el discípulo de Kelsen, que pone en la base de la pirámide, a la Constitución Nacional? Perdón, muy mala mi manera de subrayar. Y seguían los tratados. ¿Por qué seguían los tratados? Porque los tratados eran válidos si, solo si, el país los reconocía como válidos. Este es el sistema del dualismo. El derecho internacional vale si el Estado nacional lo reconoce como válido. ¿Me explico? Luego seguían las leyes. Y esto es el modelo, pudiéramos decir, de la Constitución de 1853. Con este modelo, muy simplificado, muy grueso, los jueces y las juezas dictaban sentencias, aplicando este degradé de normas que iban de la máxima generalidad a la máxima particularidad. ¿Se entiende? Lo que expliqué en la clase anterior sobre el funcionamiento del sistema. Ahora, en 1992, es decir, poco antes de la sanción de la reforma constitucional de 1994, de la Constitución Nacional, se da un fallo muy trascendente en la Argentina, muy trascendente, que, como todos los fallos, es conocido por el nombre de las partes que le dieron origen, que es el fallo Ekmejian Konsofovich. Les vamos a poner el texto del fallo en la PETCO para que lo lean, es muy, muy interesante, y es un fallo que establece el comienzo de este giro copernicano, pudiéramos decir, del sistema dualista al sistema monista.
¿Mm? Entonces, todavía no producida la reforma constitucional, hay que acordarse que esto es 1992, es decir, antes de la reforma, la Corte Suprema da ese giro. ¿Mm? El tema tenía que ver con lo que se llama el derecho a réplica. Ekmekhian quería obtener el derecho a replicar lo que consideraba una ofensa contra la religión católica en un medio de prensa, y demandó que se le reconociera el derecho a réplica. El medio de comunicación en cuestión lo negó, y la Corte dijo, en este fallo, dijo dos cosas muy importantes para el derecho argentino en general. La primera de todas es que estos tratados, el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por el Congreso de la Nación, es ley suprema de la Nación de acuerdo al artículo 31 de la Constitución Nacional. Y que la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Es decir, hasta aquí la jurisprudencia había entendido que una norma podía ser inconstitucional si contrariaba un tratado. Pero si no había un desarrollo de un principio establecido en un tratado, por ejemplo, este caso, si en la Argentina no se había dictado una ley que estableciese el derecho a réplica, es decir, el derecho a que una persona que se siente ofendida por un medio de prensa tenga derecho a replicar la ofensa a través del mismo, es decir, contestar la ofensa, no volver a ofender, sino defenderse de la ofensa a través del mismo medio de prensa por la que fue ofendida, dice la Corte en este caso que no es menester que haya una ley que establezca ese derecho. Si ya está en el tratado, ya es ley y ya es operativo ese derecho. Y por lo tanto, corresponde hacer lugar a lo que en este caso el ciudadano Ekmekhian solicitaba. ¿Mm? Y aquí, ¿se acuerdan que les decía, al final les voy a mostrar el tema de por qué es tan relevante lo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Aquí aparece la cuestión. La Convención, dirá la Corte, la prioridad de rangos del derecho internacional convencional sobre el derecho interno integra el ordenamiento jurídico argentino. Es decir, está diciendo, el derecho internacional prima sobre el derecho nacional. Este es el vuelco, este es el cambio. Dice, la aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena impone a los órganos del Estado argentino a asignar primacía al tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma interna. Es decir, ¿se recuerdan la pirámide de Kelsen? Está diciendo, una norma de un tratado, mejor dicho, para decirlo bien, si una norma de una ley es contraria a la de un tratado, prima la norma del tratado. Hay que considerar inconstitucional a la ley, porque resulta contraria al tratado. Esto es primacía del orden internacional sobre el orden nacional. ¿Se entiende? Dice, cuando la nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales apliquen a los supuestos que ese tratado contemple sus principios, descripciones, soluciones. Y algo más todavía en materia de fuentes.
la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, porque aquí se aplicaba en este caso el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que fíjense ustedes, ha dicho, por el tratado, la Convención sobre Derecho de los Tratados de Viena, el derecho internacional prima sobre el nacional. Y para interpretar, ahora dice, y para interpretar el derecho internacional hay que guiarse por la jurisprudencia del máximo órgano internacional, en este caso americano, que es la Corte Interamericana. Y bueno, y termina diciendo que justamente que tenía razón y que hay que darle el derecho a respuesta. Bueno, estamos un minuto pasadas, así que interrumpo aquí. Hemos justo terminado. Gracias, Luis, muy amable de su parte. Sí, y por cierto que por lo que a mí respecta agradezco, pero sobre todo traslado las felicitaciones suyas para los colegas de cátedra que han hecho un trabajo magnífico con este PowerPoint y con toda la selección de temas. Así que bueno, antes de irse, por favor, les ruego un minuto